hiciste todo por mi atención, inestimable en belleza y valor. Y a tus pies hoy canto esta canción. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Con ojos de fuego encendió mi corazón, un río de vida fluye de mi interior. Con una mirada todo en mí cambió, y a tus pies hoy canto esta canción. Vamos, cántaselo a él. Como te amamos, Rey Yeshua. Como te amamos, Yeshua. Como te amamos, como te amamos, Yeshua. Vamos, díselo a él. Como te amamos, Yeshua. Te amamos, el más bello, mi amado. Vamos, díselo a él cuánto lo ama. Te amamos, Rey. Yo no quiero nada, que estar aquí contigo. Tú eres mi único
Te amamos, Rey. Eres todo para mí. Como te amamos, Yeshua. Como te amamos, Yeshua. Bueno, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Aquí estamos como de costumbre, de 12 a 1 de la madrugada, de lunes a viernes, hora de Puerto Rico. Clamor en la Noche, el programa que usted espera, el momento final del fin de un día y el comienzo de uno nuevo. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. No importa lo que venga, no importa lo que pase, nos gozamos grandemente, grandemente en todo. Espero que en esta noche, cuando ya terminamos un día, usted se haya repuesto de los empujones y las pedradas y los dardos de fuego, pero también se haya gozado en todas las veces que Dios le ha guardado, que Dios le ha protegido. Hermano, cada vez que usted sale en una carretera de Puerto Rico, usted no sabe los locos, los demonios que están allá afuera. Mire, mi hermano, yo le digo las cosas que le pasan a uno, y hay un demonio de ira, y los demonios conocen a uno. Hermano, yo los otros días estaba haciendo diligencia y veo un tipo gritándome, insultándome, y yo digo, ¿qué está pasando? Y solamente, yo no sé, yo no. Entonces, el guardia que está en la institución donde estoy entrando, que era un banco, estoy entrando a resolver un problema, y un individuo está estacionado allí. Yo estoy entrando por donde tengo que entrar y estoy esperando que el tipo está lejos de mí y me ve. Y los demonios ven a uno, conocen a uno, hermano. Se recuerdan que ellos conocían a Cristo cuando no tenían, mira, el Señor, mira, cuando el endemoniado gadareno le dije, mira, Señor, échanos allá a los cerdos, por favor. Bueno, hermano, pero le digo eso. Entonces yo veo a este hombre gritándome insultos y cosas y yo no lo conozco, yo no sé ni quién es. Yo digo, Dios mío, pero yo estoy aquí esperando que se abra un espacio para estacionarme. Entonces cuando termina todo, que me está haciendo, voy donde el guardia, que yo lo conozco, y me dice, es que no le hagas caso, eso es un loco. Tú estás bien, tú estás bien y tú te estás molestando. Claro que sí estoy molestando porque la presencia del Espíritu Santo, si la presencia del Espíritu Santo impide que el anticristo se manifieste, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, que no se manifestará el hijo de perdición, el hijo de pecado, mientras esté lo que impide, y todos sabemos lo que impide, y lo que impide es la iglesia llena del Espíritu Santo. Y la iglesia no son los edificios, no son las emisoras, no son las televisiones. La iglesia somos nosotros, que mora el Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos da vigor, que nos da fuerza para hacer la voluntad de Dios. Y no, los demonios tiemblan. Hermano, y yo veo, entonces el policía me dice, fíjate, no le hagas caso de eso, tú un loco, tú sabes, entonces yo me voy, hago la diligencia, que siempre me atienden bien allí, y miré aquello como más de la lucha espiritual que tenemos todos los días, hermano. Y a veces se manifiesta así, a veces se manifiesta, mire mi hermano, yo me recuerdo que un día yo estaba saliendo de la gasolinera donde echo gasolina, cerca de mi casa, Jorge Isaac. Y mientras estoy esperando que Jorge Isaac salga de comprar unas cositas y estoy echándole gasolina, sale un tipo de la gasolinera, se me queda mirando y dice, usted es Jorge Rasky, y usted es esto, y usted es aquello, y me empieza a gritar cosas, mi hermano. Y mira, yo te voy a decir a ti, no te hago caso, en nombre de Jesús. Y mi hijo está ahí ya llegando y está que el tipo insultándome y todo. Dice que los demonios no resisten la presencia de Dios en nosotros. Porque es la iglesia no entiende la fuerza del vigor de lo que tenemos. Estamos como inconscientes de lo que somos
y tenemos un complejo de inferioridad espiritual que no sabemos lo que tenemos en nosotros, que es la presencia de Dios mismo, del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová en el libro de Zacarías. Oh, Samara, I feel good. Entonces, yo dije, amigo, eso no es nada, olvídate. Se fue. Pero yo he tenido esa experiencia más de una vez, hermano. Y mientras eso ocurra, quiere decir que la presencia de Dios está en nosotros. Que el enemigo siente y los demonios saben quiénes son y nos conocen. Yo fui a un evento hace un tiempo atrás y el que estaba al frente de todo, dice, oh, yo entro y me paro y yo veía que me miraba con una cosa diabólica. Y posiblemente era alguien que no estaba de acuerdo, porque cuando usted toma posiciones, recuerde el problema que tenía el profeta Micaías. Esta es la introducción, seguimos con lo que estamos hablando, la entrada a la tierra prometida y el precio que hay que pagar y los obstáculos que hay que luchar. Estamos revisando y estamos empezando a revisar la entrada a través de tomar Jericó y luego los descuidos que producen el atraso en las victorias que Dios quiere para nosotros. Bueno, pues hablándole de esa cuestión, pues me recordé al ver que esa persona vio en mí quizás lo que no le agrada de mí, quizás lo que digo, lo que predico, o sea, lo que apoyo, y esa persona, pero era como que destilaba algo malo, se reflejaba al verme, en vez de yo sentía el rencor, la maldad. Y eso me recuerda al caso del problema del profeta Micaías, que hablamos de esto en el libro de Segunda de Crónicas, creo que en Segunda de Crónicas capítulo 20, si mal no recuerdo, pero estoy tratando aquí, porque eso fue una experiencia, y era un ministro, una persona que yo conozco, entonces parece que él no está de acuerdo con las cosas que yo digo, lo que predico, quizás tienen otro pensamiento, o las decisiones que hemos tomado en muchas cosas de estas. Entonces, son gente, usted no es usted sabe que la Coca-Cola dicen que es mundial, que usted no es una Coca-Cola para agradar a todo el mundo. Y es increíble, pero cierto, hay gente que no pueden ver a una persona que Dios use, si no lo usa conforme a lo que ellos piensan, a todo lo que tienen en su cabecita, por allá escondido, hermano. Y ese es el problema que tenía el profeta, el profeta Micaías. Y pastores y hermanos y hermanas que me escuchan, si usted va a agradar a Dios, usted se va a encontrar con individuos como ese. Yo me recuerdo que estoy sentado en una iglesia donde estaban predicando y yo me siento tranquilo a escucharlo. Pero la persona que entró y que va a predicar, pues es de esas personas que yo sé que no ve ojos conmigo con las cosas que Dios me manda a hacer. Y tiró sus cosas allí, dijo, esto que yo lo ignoré, porque eso hay que ignorarlo. Pero ese es el problema. Usted no es una Coca-Cola para que todo el mundo le quiera. Jesús mismo, hermano, Jesús mismo, no lo apedrearon, no hicieron cosas. No se recuerda que trataron de tirarlo por un barranco para abajo. Es decir, y eso es una pedrada espiritual o como usted quiera, que le dijeron, tú echa fuera demonios por Beelzebub, porque no estaban de acuerdo con que ni creían que él tenía el poder para echar fuera los demonios y lo acusan de hacer liberación a través del diablo, hermano. Y luego, ustedes se recuerdan cuando lo sacan y las pedradas pues, son estas palabras que le decían. Y se recuerdan que lo trataron de llevar hasta tirarlo por un barranco para abajo. Trataron de matarlo. Bueno, la envidia, los demonios creen y tiemblan. Ellos creen que tú eres un hombre de Dios y que y eso está metido en la gente que está hasta dentro de la iglesia, hermano. Y esto, entonces se revuelcan los demonios.
Y se recuerdan el caso del endemoniado gadareno, los dos endemoniados, que dicen, le hablan, te conocemos. Y mire esto, entonces el problema aquí, eso se llama el síndrome de Micaías. Mire, esto sucede en el capítulo 18 de Crónicas. Y vamos a leer un poquito Segunda de Crónicas, porque está en unos tiempos, hermano. Gloria a Dios, siento la presencia de Dios. En el capítulo 18 del Segunda de Crónicas, dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, verso 1 en adelante, capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Todo esto tiene que ver con Jericó, tiene que ver con la conquista, con llevar a cabo los planes de Dios en nuestra vida. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Hermano, se metió con una familia equivocada. Verso 2. Después de algunos años, así que esto ya ha pasado unos años, después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Hermano, cuando usted vea, hay gente lambeojo, que le dan pompa a usted y le echan humo cuando quieren sacar algo de usted. Son hipócritas. Acab era un instrumento del diablo, influenciado con una mujer perdida que se llama Jezabel. Y entonces este es un hombre de Dios que está cerca de Dios y quiere compartir en la familia, pero entonces Acab, oye bien, lo trata de preparar. Mira lo que primero lo invita, mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que estaba con él. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que dan de lana para comer de la pechuga. Hay gente que te adulan, aunque no están de acuerdo contigo, aunque te meten la puñalada por la quinta costilla, aunque barren contigo en otros foros. Y eso pasa en la iglesia, y eso pasa en la política, y eso pasa en la empresa privada, y eso pasa en los ministerios, hermano. Entonces, pero vente que se acerca a ti. Hay que tener cuidado con esa gente lambeojo, con esa gente que te exaltan, que te elevan mucho, pero que están buscando algo y quieren algo de ti que no tienen ellos. Y aquí lo vemos, que dice, y después que le mata muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que estaba con él, entonces viene a persuadirlo que se fuera con él contra Ramot de Galaad en guerra. No te metas en guerra que no tienen que ver contigo. Déjalos que se maten allá, déjalos, pero tú sigues usando lo que Dios te ha dado y sigues haciendo lo que Dios te ha mandado. Y en el verso 3 dice, y dijo Acab, mire, y dijo Acab, rey de Israel, escucha bien, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y mire la respuesta, cuando te vengan, ten cuidado cuando te vengan a hacer ofertas que no tienen la aprobación de Dios, salapastrosamente. Y mire lo que dice el verso 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo, y como tu pueblo iremos contigo a la guerra. Mire, dice, se zafó, y pero mire lo que va, está luchando con un instrumento maligno y lo está toreando. En el verso 4 dice, además, Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes, verso 4, esto es importante, que consultes hoy la palabra de Dios. Es decir, dice, vamos a buscar dirección. Hermano, en todo lo que vamos a hacer, y estamos hablando, aunque esto pasa años después, pero esto es una lección para allá, para cuando Josué va a entrar a la tierra prometida y cuando Dios le habla y va a pelear y lo que le enfrenta y las luchas y las guerras que tiene, pero tiene que estar seguro que Dios está con él y que Dios, seguir lo que Dios te mande. Entonces le dice, te ruego que consultes hoy palabra de Jehová, verso 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, oigan esto, y subráyelo ahí para que lo tengan. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó,
¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Hermano, hay gente que están usando la profecía falsa. Mire ese profeta africano que no se le puede ni tocar, que lo tienen como un Dios, que Maduro lo mandó a buscar antes de las elecciones, y ese fue el que lo proclamó ungido, y se arrastró un montón de pastores buenos que creyeron en el misticismo de ese profeta africano, que es como un Dios en algunos sitios, y entonces le profetizó todo eso. Y luego, cuando vino la invasión, el asunto de capturarlo, ese profeta volvieron y lo trajeron de África. Yo tengo el video y lo voy a buscar para presentárselo en los próximos programas, porque estas cosas hay que verlas con pruebas, para que usted vea cómo el diablo se manifiesta. Y este es un supuesto profeta. Entonces, fíjate ese profeta y convence a un grupo de pastores. Van allí a ungir a Maduro. Y entonces, en esta ocasión, que ya está todo el escenario listo para llevárselo preso, él viene y le dice, no pasará nada porque Dios está contigo. Lo que no estaban viendo mucho era que él estaba a la misma vez que Maduro estaba con ese profeta y esos pastores que tenían engañado. Se iba a hacer ritos con María de Leonza, con los santeros cubanos, con los brujos, con toda esta cosa. El tipo estaba tratando de jugar todas las bases. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que tú hagas con él lo que da la gana. Mira, Dios, tú no puedes, ni yo puedo engañar a nadie, a Dios menos. Y volvemos aquí. Entonces el rey de Israel le dice en el verso 5, sube, le dicen los 400 profetas, equivocados y errados, mirad que nadie os engañe. Palabra de Jesús en Mateo, en Marcos y en Lucas, en el sermón profético del Monte de los Olivos. Sube porque Dios los entregará en tu mano, en mano del rey. Y en el verso 6 dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y noten esto, el rey de Israel respondió a Josafat, aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco. Entonces, por eso no me extraña ese hombre que cuando estaba entrando al banco, sin yo saber ni por qué, estoy en mi carro para parquearme ya, y empieza a gritarme y amenazarme, y una cosa terrible, y yo haya agajado de Dios, y después el policía me dice, no le haga caso. Siguió por ahí sus caminos, Dios lo perdone. Entonces, pero escuchen esto, entonces, mire lo que dice, porque dice, oye bien, aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, verso 7, mas yo lo aborrezco, hermano. No se ponga mal porque no lo quieren en tal sitio, no lo apoyan, que te apoye Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice aquí, oye bien, porque entonces le dice, lo aborrezco, pero nunca me profetiza cosa buena, siempre mal. Óyeme bien claro, y dice, oye, ¿por qué tú hablas así? Porque siempre me profetiza cosas, no me profetiza nada que me guste. Y que tú para que te guste, sino siempre mal. Óyeme bien, este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así al rey. Eso es la mano de Dios. Mira, ahora vamos, el hombre de Dios como reflota. Ahora vamos al verso 9. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Quiana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Esto es lo que prácticamente hacía este profeta falso. Óyeme bien, profetizando a Maduro y los pastores engañados, hermano, hay que tener cuidado. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galaad y seréis prosperados porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, es aquí las palabras de los profetas, una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y que hables bien. Escuche esto. Y dijo Micaías, verso 13, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijera, eso hablaré. Y vino al rey.
Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados. Esto es una burla en vuestras manos. Y el rey dijo: ¿hasta cuándo veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Eso es, que entonces Micaías, para burlarse de él, le dijo: tú lo que quieres es cosa buena, mira aquí esto, vete que vas a ganar. Pero el mismo rey, la gente impía sabe cuando una persona no está haciendo la voluntad de Dios, ni está hablando lo correcto. Y el rey le dijo, verso 15, ¿hasta cuántas veces que no me hables sino la verdad? Óyeme bien, verso 10, entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Verso 17, y el rey de Israel dijo a Josafat: no te había dicho que no me profetizaran, sino no me profetizaría sino mal. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha, a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién induce a Acab? ¿Quién permite al rey de Israel para que un espíritu malo que entre, o sea, para que sube y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía sí, otro decía otro no. Entonces salió un espíritu que, como este hombre no está protegido por Dios, no anda en el Señor, subió un espíritu que se puso delante y dijo: yo lo induciré. Y de aquí, de este modo, dijo Jehová. Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Y dice, y yo lo que dice aquí, yo lo permitiré. Porque cuando tú te apartas de la voluntad de Dios en el camino a la conquista de tu tierra prometida, de lo que Dios tiene para ti, el Dios mismo permite que venga eso, porque ya venga el engaño, venga el fracaso, porque te has apartado de su gloria, porque te has dejado engañar del enemigo. Entonces, es Salamashalaba. Y sigo leyendo más adelante. Y dice bien claro, dice, entonces, óyelo bien, dice bien claro, vamos al verso 22. Y ahora he aquí, Jehová ha permitido, que es la palabra interpretada, ha permitido espíritu de mentira en la boca de estos profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Diana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, le dio una bofetada y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Así que el profeta recibió una bofetada del jefe de los profetas, locos y inducidos por un espíritu permitido, porque Dios retiró su protección. Y dijo: ¿por qué camino se te fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: aquí tú verás, oye bien, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías, llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirle: el rey ha dicho, poned en la cárcel, en la cárcel, y sosténtelo con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y mire, lo mandaron. Cuando tú haces la voluntad de Dios, el diablo se revuelca, la gente no quiere saber de ti, la gente mala, y tú estás en la voluntad de Dios y estás protegido. Pero mira lo que dice en el verso 26, oye bien claro, oye bien, oh Rabashaya Basamaya. Y dice bien claro en el verso, dice así, verso 26, el rey ha dicho así: poned a en la cárcel y sustentarlo con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieras en paz, Jehová no ha hablado por mí. Además dijo: oíd pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat de Judá a Joramat de Galaad, y dijo el rey de Israel: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel, entró en la batalla disfrazado. Y habló el rey de Siria, mandando a los capitanes de los carros que tenía castigo, diciendo: no peleéis con chicos ni con grandes, sino solo con el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó a Josafat, y lo apartó Dios del peligro, porque Dios cuidará lo suyo. No temas, pastor que me escucha, tú que vives en Nueva York,
que te estás enfrentando al alcalde más endemoniado de la historia de Nueva York y que te están poniendo persecución y te están amenazando, no te doblegues, sigue predicando la palabra, sigue dando los cultos afuera, no te detengas, mantente firme. Y mire lo que dice, pues óyelo bien claro, y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Y viniendo los capitanes de los carros, no era el rey de Israel, viendo que no era el rey de Israel, asistieron más a acosarle, más disparando uno el arco, verso 33, a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselet. Y entonces dijo al cochero, vuelve las rendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. ¿No sabe? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es enfrentar con desobediencia. En el camino hacia nuestra tierra prometida va a haber enemigos, van a haber falsos profetas, van a haber gente totalmente desviada de la verdad, pero tú te mantienes firme y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto pasó muchos años después que ya habían entrado en la conquista. Las luchas continúan. Y una de las cosas que por años, durante las dificultades más grandes que vivió y está viviendo todavía Venezuela, yo les predicaba a la gente, no tienen que irse del país, no tienen que irse a otra tierra. Venezuela es la tierra prometida que Dios le ha dado a ustedes. Y cuando yo decía esas palabras, la unción de Dios bajaba sobre los 50, 20 mil, 30 mil, 10 mil, las miles de almas que estaban creyentes y recibían la unción. Aquí Dios los bendecirá, aquí Dios los prosperará. Y no habrá alma forjada contra ustedes que pueda prosperar. Mire todo lo que Dios ha puesto en Venezuela, en la tierra. Es decir, cuando se confundió el pueblo, empezó a oír, se olvidó que la tierra prometida no era Colombia, no era Brasil, no era Ecuador, no era Perú, no era Panamá, no era Estados Unidos, no era Cuba, era su tierra, es donde Dios te puso. Y si Dios quiere hacer contigo como hizo con Abraham, que le dijo, sal de tu parentela y de tu tierra, a la tierra que yo te envío, ya es una cosa tuya, pero no salir en la carne. Y en el camino del proceso hacia la voluntad en la tierra prometida, yo le decía al pueblo, reunido por miles, esta es la tierra que Dios les ha dado. Y Dios se encargará de todo. Todavía no ha terminado la purificación de Venezuela. Todavía a Dios le queda trabajo, pero a la iglesia le queda todavía orar, ayunar y no dejarse engañar por las falsas profecías, por los falsos profetas. Y eso nos pasa en Puerto Rico, donde hay gente que se han engrandecido y que están recibiendo gloria de los hombres y se olvidan que la gloria que tenemos que tener es de Dios y se olvidan que con quien tenemos que caer en gracia no es con la gobernadora, no es con el presidente del Senado, no es con Trump, no, señores, no es con el más millonario de todos. Todo eso está bien, pero con quien tenemos que ocuparnos es como Jonás, cuando vino la destrucción que venía avisada por Dios, que en el capítulo 6 de Génesis usted tiene que verlo. Cuando dice Dios, ya me cansé, me harté, ya repudio a este pueblo, me arrepiento de haber hecho el hombre. Y después que Dios ya estaba harto de la corrupción en toda la nación, el único que halló gracia delante de Dios fue Jonás. El único que recibió el mensaje y que se salvó con su familia, a saber 8, fue Jonás. Y me encanta ese versículo donde dice en el libro de Génesis, en ese capítulo donde Dios le está hablando a Jonás y le está diciendo lo que quiere que construya. Y dice, y Jonás, perdóname Jonás, Padre Celestial, estoy aquí. Noé, ahora me recuerdo de un chiste perdóname si me he equivocado con Jonás, pero es Noé. Noé halló gracia ante Dios, pero no puedo ocultarlo. Estoy tan enredado, estoy tan movido con lo que estoy hablando, que no estoy usando papeles ni nada, y me confundo entre Jonás y Noé. Pero Noé, no era Jonás, era Noé, bendito.
Jonás fue el que se lo tragó la ballena, el pez, lo que fuera. Pero Noé era el del diluvio. Okay. Y Dios le estaba hablando a Noé. Y Dios le estaba hablando, ahí lo está viendo, para que usted esté atento a lo que está hablando el profeta. Todo el mundo se puede equivocar. Una pruebita para ver dónde usted está y a mí también. Pues Noé obedeció a Dios, sufrió el vituperio, pagó el precio y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así que lo importante no es hallar la gracia de los hombres, sino la gracia como la recibió Noé, que Dios le dio gracia. Y en medio del desastre y en medio del juicio, Jonás, oye, me ha dado con esto de Noé. Jonás, por un lado, se enfrentó a la ballena y a la desobediencia, pero Noé halló gracia como en todo frente a Dios. Y Dios lo protegió y Noé se le salvó su familia, a saber 8 entre todos, y pudieron poblar el mundo. Noé halló gracia ante la presencia de Dios. Jonás halló momentánea gracia cuando obedeció a Dios, dándole el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Nínive. Pero Jonás perdió esa gracia cuando se sentó detrás de una calabacera y empezó a refuñar y empezó a pelear con Dios porque no estaba contento con el resultado de lo que Dios quiso, porque Dios perdonó a aquel pueblo que él no quería que lo perdonaran. Pero Noé vio la bendición y vio su familia salvarse y vio la gloria de Dios. Y a pesar de los errores que cometiera en el futuro, vio la repoblación del mundo. Mientras Jonás, lo último que se habla de él en ese episodio de Nínive, fue que logró que se arrepintiera el pueblo, pero él, que guardaba un rencor, porque esas cosas que guardan, y es bueno todas estas cosas porque nos enseñan a ver las diferencias. Y mire, y yo no hubiera pensado, si no me equivoco, si no me enredo en esto, no hablo de esto, pero es importante ver la diferencia entre Noé y Jonás. Noé obedeció hasta lo último, soportó las burlas, soportó todo y aceptó la voluntad que Dios hizo. Jonás cumplió el mensaje, se arrepintió el pueblo, se salvó Nínive, pero él se fue a amargarse bajo una cabecera de esa donde estaba creciendo una calabaza, y él estaba enojado con Dios, estaba rebelde, porque aunque hizo la voluntad de Dios, él no estaba contento con que Dios hubiera perdonado al pueblo de Nínive. Pero Dios no es muñeco de nadie. Hay gente que creen que pueden manipular. Y mire si todo obra para bien. Yo no lo niego, yo estoy bien cansado. Estoy predicando de esto y se me mete en la mente y confundo a Noé con Jonás y todo esto. Y de momento Dios me dice, esto es permitido por esta razón. Porque quiero que se vea la diferencia entre Noé y Jonás. Mientras Noé, óyele bien claro, sufrió el vituperio, sufrió todo las humillaciones, mientras tardó y preparó el arca y vio toda la gloria de Dios y luego se salvó y su familia, aún con sus imperfecciones y sus fallas, fue muy diferente. Jonás cumplió, le predicó el mensaje, un mensaje que estaba hablando de Dios, que no estaba de acuerdo con él. Porque desde un principio la razón que Jonás se fue en el barco para Tarsis fue porque era un profeta rebelde. El nacionalismo, sus razones políticas de nacionalismo, odiaba a los asirios. Eran malos, pero él era un profeta. Y nosotros tenemos, mire mi hermano, cuando yo llegué a Panamá y luego en medio de esa última campaña grande, antes que viniera el desastre que vino, con la situación, la invasión y todo, hermanos queridos, yo quiero decirles que yo tuve una experiencia. Y la experiencia fue que cuando ese hombre, el general Antonio Manuel Noriega, que llegó a ser el presidente, dictador y todo lo que fuera, cuando me quisieron por el impacto que tuvo la campaña la campaña en Panamá, que cambió la historia, y el evangelio fue reconocido, aquellas legiones de demonios saliendo y miles convirtiéndose y cosas tremendas. La iglesia romana
el monseñor McGraw pidió mi expulsión del país. Y entonces el señor Manuel General, entonces era coronel, estaba allí con sus tropas en un área bien pobrecita, que es donde estaba el cuartel de la Guardia Nacional. Y entonces tenía una secretaria, Dios tiene su gente en todos lados, cristiana, de la iglesia pentecostal, y estaba allí. Y entonces, cuando él se entera que el monseñor McGraw, con la influencia que tenía con el actual presidente, pidió mi deportación, él se comunicó con el monseñor, el obispo, lo que fuera, era el máximo personaje de la iglesia romana, y le dijo, usted no manda de aquí. Él era jefe de inteligencia. Estaba allí en ese barrio donde estaban los cuarteles de esa parte y estaba involucrado en cosas de inteligencia. Entonces él le dice, mientras yo esté aquí, ese hombre nadie lo va a tocar. Tenía cierto poder. Su secretaria viene donde nosotros y nos dice, Rasky, quiero que venga al cuartel donde está el coronel Manuel Antonio Noriega. Y yo llego allí a los cuarteles de esa persona y cuando llego a los cuarteles lo miro y entonces cuando lo miro veo una estrella y digo, usted va a llegar a un puesto grande, pero no se corrompa, no se pierda. Y oramos, tenía una migraña, y oramos. Y después que me fui, no volví a verlo personalmente hasta que yo fui a la cárcel en Hofstede después de la invasión, después del confrontamiento que hubo, se lo llevaron para allá y lo pusieron en esa cárcel. Y hasta ese día yo no volví a ver a ese hombre. Pero le digo que Dios, cuando yo lo miré, le dije, no se corrompa. Y la historia es que cuando llegó al poder, se convirtió en un dictador. Y hubo una situación grave. Y entonces, el mensaje que Dios me dio el año que esa invasión ocurrió, me recuerdo que estábamos en el parquecito, lo organizó Edwin Álvarez, que su iglesia estaba comenzando a crecer, ya no era la iglesia en Caledonia. Entonces, ese mensaje se describió que venía, que el comunismo iba a tratar de tomar a Panamá, no lo iba a permitir Dios, que iba a derramarse sangre, iba a haber hambre, iba a haber disturbios, iba a haber una situación grave, pero que Panamá saldría de eso. Hermano, y luego cuando yo voy a Homestead a ver al general Manuel Antonio Noriega preso en eso y nos llevan a los dos, a mí me llevan primero a un cubículo a prueba de balas, transparente, con cámaras y cámaras de televisión y todo. Y nos advierten, ustedes todo lo que diga va a filmar, si todo lo que diga se va a oír. Yo llego primero, una hora después llegaron sus dos hijas, pero yo estuve una hora solo con el general y empezamos a hablar, y él me decía, mira, ese cassette de tu mensaje final, yo huyendo en sitio, me fortalecía, Dios me hablaba. Y yo he conocido ahora a Dios. Yo no me interesa la política. Y entonces ahí empezamos a dialogar. Y me recuerda a todos los lugares, por todo lo que estaba pasando. Y yo me dije, ¿sabe qué? Cuando se lo llevó las fuerzas especiales de Estados Unidos, fue para salvarle la vida, porque lo iban a tirar a que las turbas del monseñor lo mataran allá afuera de la casa, de lo que era la oficina del representante del Papa allí, y Dios lo permitió para salvarle la vida. Llegan sus hijas y estamos hablando, y entonces yo le digo, Dios no te va a dejar salir de aquí hasta que tú no muestres que tú no vas a volver a tus viejos caminos. Las hijas se sintieron y lloraron. Él se rió y dijo, yo sé que es así. Si cuando una persona entra en comunión con Dios, acepta la voluntad de Dios. Estos profetas que estaban con Acab, no aceptaban la voluntad de Dios, no reconocían la voz del Señor. Y este profeta, mi hermano, este profeta cumplió, pero entonces la desobediencia del rey y todo lo que le hicieron al profeta, que hasta lo bofetearon, terminó en la muerte del rey. Yo le quiero decir que en aquel tiempo yo ministré a este hombre cuando lo llevaron injustamente, porque el gobierno americano dijo que ya él había cumplido 20 y pico de años,
y que era tiempo que lo soltaran. Pero en Panamá había gente que sabían que él sabía mucho, y hay cosas que no voy a discutir aquí de lo que sucedió allí, pero le voy a decir, él sabía que aunque podía salirlo más bien, Dios estaba guardándolo. Y esta gente de poder en Panamá querían que muriera en la cárcel porque no querían que él hablara todo lo que podía hablar para terminar con mucha corrupción que había en el país. Y claramente, por esos años, yo estuve yendo a la cárcel de Renacer con 2 testigos, pasando horas ministrándole a este hombre. Y unos 4 años antes que muriera, yo le dije, mi obra está terminando contigo. Es menester que tú, en este momento, tú vayas al pueblo cuando Dios te lo ponga prontamente y le pidas perdón en la televisión a todo el país. Bueno, me fui. No voy a contarte todas las experiencias que tuvimos, lo que gasté, los tiempos que gasté, porque no había campaña, era todo inversión para ministrarle a un hombre que se había reconciliado con Dios, que se había arrepentido y que estaba mostrándolo estando preso, no que lo soltaran. Y finalmente una noche Belén y yo estamos acá en nuestra casa y nos llaman de Panamá y nos dicen ahora mismo el general está en televisión nacional y ha estado pidiendo perdón por todos los errores que cometió. La única foto que hay del comandante es cuando yo fui al hospital oral y salió, no estoy con él y he orado por su alma. El día que murió estuve varias horas con sus hijas preparándolo. Y una de las cosas que me impresionó fue cuando una de ellas me dijo, nos sacó ¿saben los Nuevos Testamentos de los Gedeones? Entonces me dijo, esto no los entregó papá. Le dijo, esto es lo único que me queda. Porque toda esa gente que tenía miedo que él hablara, destruyeron todos sus bienes, su casa, un presidente que hoy también ha estado acusado y no sé si está libre o no, le pasó por encima a la casa, que era lo único que le quedaba para dárselo a su familia. Pero él murió en los brazos del Señor, porque no importa el pecado que hayas cometido, si te humillas antes de morirte y pides perdón, Dios te perdona. Yo digo por esto, no tengo que ir a un gobernante y pasarle la mano, sino llamarlo a arrepentimiento. Y en el caso de Maduro y Diosdado Cabello y toda esta gente, si Dios me da la oportunidad de ir a la cárcel, no siendo gobernante, ahí a la cárcel y decirle, Cristo te ama, confiesa tu pecado, a los dos, a él y su esposa, y a los que sea, porque son almas de salvación. No se justifica lo que han hecho. Y le pides perdón a Dios y le pides perdón al pueblo por el sufrimiento que le hiciste. Dios te perdona. Porque de qué él aprovechara al hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiera su alma. Y esto es lo importante de estar conectado con los hombres verdaderos de Dios, no con falsos profetas. Y le digo bien claro que Dios mostró su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. La gloria de Dios se manifiesta. Hay cosas que suceden que obran para bien. Yo creo que si toda esta confusión que me ha venido hoy por el cansancio que tengo, Dios me lleva y entonces me dice, ¿por qué permite que mencione a Jonás? Y entonces, ¿por qué tengo que mencionar a este para entonces analizar a Noé y ver las diferencias entre los dos? Que uno después salió la amargura y la rebeldía. El otro, por lo menos, acató la voluntad de Dios y no peleó con Dios. Y hoy, en el día de hoy, estamos llegando, camino ya para conquistar nuestros temores, conquistar nuestros fracasos, a escalar los montes que tenemos que escalar, enfrentar las derrotas para levantarnos 7 veces y seguir camino a la Nueva Jerusalén. Hermanos queridos del alma, la verdad es que vivimos en tiempos peligrosos y cuando nos encontremos en el camino, la resistencia de una ciudad fortificada, de un obstáculo del grande de lo que es Jericó, entendamos que si obedecemos a Dios, la victoria será nuestra. Pero si no obedecemos a Dios, podemos tener parte de la victoria, pero luego se manifestará si fuimos fieles o no.
Y de eso quiero, terminando el día de hoy, para empezar luego en la segunda fase de esto, en el próximo programa, decirle lo siguiente, hermano. Dios le dio unas órdenes al pueblo de Israel para que llevaran la ganancia y el triunfo sobre Jericó. Y cuando llegaron y cumplieron hasta ahí, Dios les entregó, después de las vueltas que dieron, después que sonaron las trompetas, después que gritaron, todo iba bien. Y derrotaron a su enemigo. Gloria a Dios. Y vemos claramente el mensaje que hay cuando Jericó cae. Y luego dice bien claro aquí. Y cuando leemos entonces al final el verso 20, porque ya le han dado las vueltas a Jericó, ya ha pasado todo, han hecho todo, han cumplido con todo, la victoria ya es segura. Pero si fallan en algo en relación que tiene que ver con la próxima, ustedes verán por qué después de triunfar con Jericó, camino a la conquista de la tierra prometida, en una cosa más pequeña como es, mis hermanos, la ciudad de Jai. Escúcheme bien, hermano, aquel lugar, y en Jai no una sola desobediencia permitió la derrota del pueblo después de una victoria tan grande. Por eso dice, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado, y la altivez de espíritu viene antes de la caída. Eso le pasa a ministros, a mujeres y hombres de Dios, que cuando suben bien elevados, se olvidan que están ahí porque cumplieron con Dios, le fueron fieles a Dios y Dios le cumplió a ellos, pero entonces piensan que pueden hacer lo que les da gana. Entonces dice, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando, verso 20, cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocero, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esto es la victoria cuando se obedece a Dios. Pero vamos a ver, cuando se obedece hasta ahí y luego proceden a otra actitud, como se prueba que sin mí nada podéis hacer. Así que vamos camino a la tierra prometida en tu vida. El problema que hay, la situación que hay, la enfermedad que hay, todo puede caer, pero sigue obedeciendo a Dios. Y por eso creemos que cuando vemos, los muros cayeron. Y cuando vamos a terminar escuchando ese himno, que esta vez me lo tienen listo, tu ciudad, tu obstáculo, todo lo que hay en tu camino, mientras deseas fiel a Dios, los muros caerán, la gloria descenderá y la victoria será tuya, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Grite al cielo y diga, soy más que vencedores por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios le bendiga grandemente. Dios le dijo a Josué, camina alrededor de Jericó, da 7 vueltas, camina con tu gente. Y él junto a su pueblo caminó cantando gloria, aleluya, dando gloria, aleluya. Y en su nombre, aleluya, se derribaron las murallas, aleluya. Yo marcharé también como marchó Josué, y Dios me llamó, me dijo que derriben todas las murallas caminando con fe. Yo voy a darle 7 vueltas marchando, yo quiero ser de los que viven marchando. Como Jericó yo veré caer todas las murallas, aleluya, yo doy el paso. Yo voy a darle 7 vueltas marchando, yo quiero ser de los que viven marchando. Como Jericó yo veré caer todas las murallas, aleluya, yo doy el paso. Mira cómo le doy otra vuelta de nuevo, aunque llueva le doy otra vuelta de nuevo. Quiero ver esa muralla tocar el suelo, romperse, romper y tocar el suelo.
Dios le dijo a Josué, camina alrededor de Jericó, da 7 vueltas, camina con tu gente. Y él junto a su pueblo caminó cantando gloria, aleluya, dando gloria, aleluya. Y en su nombre, aleluya, se derribaron las murallas, aleluya. Yo marcharé también como marchó Josué, y Dios me llamó, me dijo que derriben todas las murallas caminando con fe. Yo voy a darle 7 vueltas más.